Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es miércoles de la tercera semana de Pascua. La primera lectura de hoy viene de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículos 1 al 8. El mismo día de la muerte de Esteban, se desató una violenta persecución contra la iglesia de Jerusalén. Y todos, menos los apóstoles, se dispersaron por Judea y por Samaria. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Entretanto, Saulo hacía estragos en la iglesia. Entraba a las casas para llevarse a los hombres y mujeres y meterlos en la cárcel. Los que se habían dispersado, al pasar de un lugar a otro, iban difundiendo el Evangelio. Felipe bajó a la ciudad de Samaria y predicaba ahí a Cristo. La multitud escuchaba con atención lo que decía Felipe, porque habían oído hablar de los milagros que hacía y los estaban viendo. De muchos poseídos salían los espíritus inmundos, lanzando gritos, y muchos paralíticos y lisiados quedaban curados. Esto despertó gran alegría en aquella ciudad. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 65 y el responsorio es: Las obras del Señor son admirables. Aleluya. Las obras del Señor son admirables. Aleluya. Que aclame al Señor toda la tierra. Celebremos su gloria y su poder. Cantemos un himno de alabanza. Digamos al Señor, tu obra es admirable. Que se postre ante ti la tierra entera y celebre con cánticos tu nombre. Admiremos las obras del Señor, los prodigios que ha hecho por los hombres. Él transformó el mar rojo en tierra firme y los hizo cruzar el Jordán a pie enjunto. Llenemos por eso de gozo y gratitud. El Señor es eterno y poderoso. Las obras del Señor son admirables. Aleluya. El Evangelio de hoy viene de Juan, capítulo 6, versículos 35 al 40. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero como ya les he dicho, me han visto y no creen. Todo aquel que me da el Padre viene hacia mí, y el que viene a mí yo no lo echaré fuera. Porque he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y la voluntad del que me envió es que yo no pierda nada de lo que él me ha dado, sino que lo resucite en el último día. La voluntad de mi Padre consiste en que todo el que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo lo resucite en el último día. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Ayer en el Evangelio previo al de hoy, en la lectura previa a la de hoy, se nos habla acerca del martirio de Esteban, el primer mártir de la iglesia cristiana.
Y recordamos cómo Saulo, que después de su conversión se le da el nombre de Pablo, está presente en ese martirio de Esteban. Y después de esa escena, él continúa su trabajo para seguir arrestando a judíos cristianos, porque son vistos como herejes dentro de la comunidad judía, puesto que el cristianismo en el principio, en la primera y segunda generación, aún se veían como parte de la comunidad judía, como la realización de las promesas de Dios en Jesucristo como el Mesías, el enviado de Dios. No fue hasta ya en la tercera y cuarta generación cuando la iglesia cristiana se empieza a separar de la comunidad judía, y particularmente también cuando empiezan a recibir a no judíos, o sea, a paganos, a la iglesia cristiana. Y cuando el número de no judíos pues empieza a ser mucho más grande que los judíos cristianos. Y esto empieza a crear pues una problemática, una dinámica muy interesante acerca de la identidad propia de la comunidad cristiana. En la primera lectura de hoy leemos lo que sucede después del martirio de Esteban. Dice la primera lectura: el mismo día de la muerte de Esteban, se desató una violenta persecución contra la iglesia de Jerusalén, y todos, menos los apóstoles, se dispersaron por Judea y por Samaria. Ya habíamos leído antes, al principio de los Hechos de los Apóstoles, de cómo la persecución a Pedro y a Juan y a los otros apóstoles se empieza a intensificar, particularmente por medio del Sanedrín. Y ahora, con el martirio de Esteban, se desata ya formalmente esta persecución. Los apóstoles se mantienen firmes en Jerusalén, mientras los judíos cristianos de tradición griega, o sea que hablaban el griego, fueron los que se dispersaron en su mayoría. Y aunque fue un momento difícil para esta comunidad naciente cristiana, pues también fue una tremenda bendición, porque al ir huyendo, al ir saliendo de Jerusalén para salvar sus vidas, pues también iban sembrando la fe cristiana a donde eran recibidos. Así que, por una parte, es un tiempo difícil para esta comunidad naciente cristiana, pero a la misma vez, guiados por el Espíritu Santo, no pierden la oportunidad de que al ir huyendo, pues vayan compartiendo su fe, vayan sembrando la fe en aquellos que están dispuestos a escucharlos. Unos hombres piadosos, dice la lectura, sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Entretanto, Saulo hacía estragos en la iglesia. Entraba a las casas para llevarse a hombres y mujeres y meterlos en la cárcel. Aquí sí que Saulo, con un celo tremendo, muy convencido de que lo que él estaba haciendo estaba según la voluntad de Dios, ¿no? Ya Saulo, después llamado Pablo, se dará cuenta lo ciego que él estaba al llevar a cabo esta persecución, a seguir a cristianos y a perseguir, como en esa experiencia transformadora de él, camino a Damasco. Quien se dirige a él en esa experiencia, Cristo resucitado, le dice que ¿por qué lo persigue?, ¿no? Cristo resucitado está íntimamente identificado con esta comunidad naciente de la iglesia. Saulo, después de su conversión, pues transformará este celo con el cual ahora él busca arrestar y encarcelar a judíos cristianos, y después lo pondrá al servicio del evangelio. Y esto será pues un cambio transformador en la iglesia naciente, porque Pablo se convertirá en uno de los pilares fundamentales del cristianismo que después nace de la resurrección.
podemos decir que gran parte del cristianismo que hoy conocemos ahora se lo debemos a Pablo, ¿no? Lo cual, según los comentaristas, nos plantea una pregunta muy interesante, ¿no? Pablo, que no conoció a Jesucristo en vida. Pablo, que solamente tuvo esa experiencia transformadora de su conversión camino a Damasco, ¿no? De que su influencia ha sido tan impactante, ¿no? Y que quizás la versión de Cristo de Pablo, pues, deja muchas incógnitas, ¿no? Porque no conoció a Jesucristo. ¿Y cómo? Si no lo conoció, pudo haber tenido un conocimiento de él profundo, digamos, como los discípulos y apóstoles que sí convivieron con Jesús, ¿no? Con esto simplemente se plantea la pregunta, ¿no? Y es algo que aún se debate en el mundo cristiano, ¿no? La influencia de San Pablo, a diferencia de la transmisión de la fe cristiana por medio de los apóstoles. Bueno, esto es solamente como una pregunta, porque no podemos evadir ese significado profundo que marcó la iglesia después de la conversión de este hombre Saulo, que pasa de ser un perseguidor a ser perseguido él mismo después de su conversión. Continúa la lectura. Los que se habían dispersado al pasar de un lugar a otro iban difundiendo el evangelio. Y aquí esto es algo impresionante, ¿no? No cabe duda que cuando uno sufre persecución, lo primero que busca es salvar la vida. Pero estos hombres y mujeres que se van dispersando por la persecución, pues son movidos por el Espíritu y no simplemente buscan salvar sus vidas, sino también sembrar la semilla de la fe. Y aquí entra algo que vemos muy común en los evangelios, la cuestión del tiempo kairos, a diferencia del tiempo cronos, ¿no? De que cuando Dios lo determina, el tiempo kairos, cuando Dios dice es el momento, esta es la hora oportuna, pues no hay otras, ¿no? Y esto lo vemos, por ejemplo, en Jesús cuando Él huye de las intenciones de ser arrestado o de ser perseguido, porque Él sabe que su tiempo no ha llegado. Pero cuando su tiempo kairos llega, Jesús no evita huir, no evita correr de lo que Él sabe que tiene que venir, ¿no? Y es cuando Jesús planta cara y se determina concretamente ir a Jerusalén para dar fin a su misión, la misión que Dios Padre le ha encomendado, ¿no? Pues igualmente estos cristianos que están huyendo, ¿no? Así como Jesús varias veces evadió ser arrestado, ser capturado, pues igualmente ellos están evadiendo esa captura, pero también llegará el tiempo en lo que ellos se darán cuenta de que no hay por qué seguir huyendo, cuando la única opción es dar el testimonio final, el testimonio máximo de dar la vida por su fe en Cristo, ¿no? Y muchos de ellos pues dan su vida en los primeros 300 años del cristianismo. La mayoría de santos y santas que tenemos son mártires, ¿no? Y entre ellos muchos de estos que fueron sembrando la fe. Y después, en sus propios martirios, pues es la semilla más fructuosa que puede producir más hijos e hijas para el reino de Dios. Ahora, la lectura nos introduce a un personaje muy interesante, Felipe. Dice, Felipe bajó a la ciudad de Samaria y predicaba ahí a Cristo. ¿Quién es este Felipe? Si recordamos al principio de los Hechos de los Apóstoles, cuando algunos de las comunidades que eran judíos cristianos, pero de tradición griega, se quejaban de que las viudas dentro de sus comunidades no estaban siendo bien atendidas. Entonces la comunidad decidió escoger a 7 hombres y los instituyeron como diáconos para que sirvieran a las comunidades. Uno de ellos era Esteban, del martirio de quien hoy leímos, y otro fue Felipe. Sí, que fueron 7 estos diáconos que fueron escogidos y consagrados en este ministerio del diaconado para servir a los más
vulnerables en las comunidades, particularmente las viudas. Pero no parece que se limitaron solamente al servicio, sino también a la predicación. Y esto fue el por qué Esteban fue muerto por esta masa de gentes que, alborotados por algunos, pues fomentaron la persecución y a últimas pues le dieron muerte. Otro de ellos es Felipe. También Felipe muy probablemente es un judío cristiano de tradición griega por el nombre. Felipe es un nombre griego que significa amante de caballos. Así que huye de Jerusalén y sube hacia la región de Samaria. Recordamos que los samaritanos son parientes de sangre y de cultura del resto de la comunidad judía, pero por cuestiones de religión, por cuestiones de interpretación de la Sagrada Escritura, pues se dividieron y los judíos pues veían con desprecio a los samaritanos. Jesús mismo tiene varios encuentros con samaritanos. Una de las escenas más bellas que tenemos es en el Evangelio de Juan, cuando se lleva ese encuentro con la mujer samaritana que viene en busca de agua, ¿no? Y ahí Jesús, en voz profética, habla acerca de que llegará el día en cuando el alabar a Dios, el celebrar a Dios no se llevará a cabo en ningún lugar, ni en el templo, ni en las montañas, como lo hacían los samaritanos, sino que se llevará a cabo en el Espíritu, ¿no? Y es ahora lo que tenemos aquí, que es el Espíritu de Dios que ya ha dislocado el centro, el ombligo de la religión judía a las almas, a las personas, a la comunidad misma. Así que donde se encuentran dos o tres, ahí está presente Dios, ahí se manifiesta el Espíritu de Dios, y ya no es necesariamente el templo, el lugar sagrado. Es ahora el Espíritu que mueve, que congrega y que también pues ilumina el camino hacia donde ha de seguir creciendo esta pequeña comunidad naciente. Así que tenemos a Felipe que, huyendo de Jerusalén, se introduce a la región de Samaria. Repito, los samaritanos son parientes de sangre y de cultura y de religión de la comunidad judía, y ahí va para dar testimonio de Cristo. La multitud escuchaba con atención lo que decía Felipe, porque habían oído hablar de los milagros que hacían y los estaban viendo. Aquí vemos un patrón similar a lo de Jesús. Los milagros sirven para dar testimonio a lo que se proclama, a lo que se comparte oralmente. Una religión fundada solamente en milagros es una religión que no tiene futuro. Por eso, los milagros tienen una función de dar testimonio de la verdad, no solamente de aquel que proclama el mensaje, sino también del mensaje mismo, ¿no? Y tristemente a veces cuando nos topamos con gente que van de milagro en milagro, buscando otro milagro, no buscando dar una definición de su fe en torno a lo fenomenal o lo extraordinario. Y no se dan cuenta que la vida en Cristo se vive en lo más ordinario de nuestras vidas. Si no podemos imaginar de que Dios está presente en lo más ordinario de nuestras vidas, muy difícilmente lo encontraremos en lo extraordinario, en lo fenomenal, ¿no? Así que aquí hay que entender el sentido de los milagros, de las sanaciones. La multitud escuchaba con atención lo que decía Felipe, pero porque habían oído hablar de los milagros que hacía y los estaban viendo. De muchos poseídos salían los espíritus inmundos, lanzando gritos, y muchos paralíticos y lisiados quedaban curados. Esto despertó gran alegría en aquella ciudad. Otra pregunta que sale de esto es el sentido del compromiso con la fe, ¿no? Cuando una fe es perseguida es cuando más se aclarece lo que uno cree y por lo que está dispuesto a vivir y a morir.
Cuando uno vive en tiempos de paz y cuando uno se acomoda fácilmente al ambiente y relaja su guardia, son los tiempos más peligrosos. Los tiempos más peligrosos de una fe no es la persecución, porque una persecución, tiempos de crisis aguda la identificación con la fe y lo que uno está dispuesto a vivir y también a sacrificar. En tiempos de paz, en tiempos de acomodo, en tiempos de relajamiento, es cuando más peligro la fe, porque entonces es cuando casi inconscientemente o sin darse cuenta, la fe se va deteriorando. Se van infiltrando otras creencias que no tienen nada que ver necesariamente con la fe, pero que uno las acepta porque no las cuestiona, porque no le cuesta nada, ¿no? Y en tiempos de acomodamiento, en tiempos de paz, en tiempos de que todo marcha bien, muchas veces esta fe se convierte en lo que se le llama una fe barata, porque no tiene grandes consecuencias, no te exige nada, ¿no? Sin embargo, en tiempos de crisis, en tiempos de persecución, hasta la vida misma se juega uno. Y es cuando más se hace aguda la fe y cómo más significado y consecuencias tienen para nuestras vidas. Por eso, en tiempos como por ejemplo los nuestros, ¿no? Que vivimos, digamos, en paz, donde quizás en la mayoría de nuestros lugares y comunidades y países y naciones, pues no se vive la persecución, pues no nos exige mucho nada la fe y quizás fácilmente se convierte en una fe barata. Barata porque no nos esforzamos y la situación misma del ambiente no nos forza a tener que defender y afirmar lo fundamental de nuestra fe. Así que no hay como una crisis, no hay como una persecución para aclarar lo que uno verdaderamente cree y por lo que está dispuesto a vivir y a morir. Y con esto no quiero decir que que tengamos que buscar crisis o crear crisis falsas. No, simplemente estar consciente de que a todo momento, tanto en tiempos buenos como en tiempos difíciles, en tiempos de crisis como en tiempos de paz, somos llamados a hacer conciencia de lo que significa ser un discípulo, un seguidor de Jesucristo y las consecuencias de esta fe que profesamos en Él. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy, que viene de Juan, capítulo 6, y este es el capítulo de este lindo discurso de Jesús sobre el pan de vida. Casi todo el resto del capítulo 6 está dedicado a este discurso de Jesús sobre el pan de vida. Es un discurso identificado profundamente con el sentido de la Sagrada Eucaristía, pero yo creo que también nos presenta unos retos muy impresionantes acerca de cómo hemos de entender el significado de la Eucaristía misma, porque yo creo que a veces hemos hecho de la Eucaristía algo que no toca de pies a tierra, ¿no? Lo hemos convertido en un cierto ídolo que no nos lleva a la plenitud de la vida en Jesucristo, sino simplemente la Eucaristía como un símbolo que no me exige nada, que no me cuestiona, que no me reta. Pero veremos en este Evangelio, cuando Jesús se identifica como el pan de vida, va mucho más allá de la Eucaristía. Va hacia la identificación plena con Él, con su visión del reino que tiene tremendas consecuencias en cómo nosotros después lo seguimos a Él. Cómo después nosotros manifestamos nuestras vidas. Por ejemplo, las prioridades a las cuales le damos tiempo, recursos y energía, ¿no? Y cuáles son los valores que cultivamos y cuáles son los valores que rechazamos, porque una identificación plena con Jesús nos forza a hacer conciencia de nuestras prioridades y los valores fundamentales que deben de definir nuestra fe. No simplemente como algo religioso o devocional, sino también algo concreto que informe nuestras vidas, las familias que formamos, el tipo de sociedad y estructuras que creamos.
Dice el Evangelio: en aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Aquí, yo soy el pan de la vida. Jesús dice una de las siete expresiones de Jesús, donde utiliza esta frase de yo soy. Ya anteriormente les he comentado acerca de cómo esta frase de yo soy nos lleva a esa experiencia de Moisés con Jesús en el monte Joreb, donde Dios se autodefine con esta frase cuando le dice a Moisés: dile que yo soy te ha enviado, ¿no? Y aquí en el Evangelio de Juan particularmente tenemos estas 7 expresiones que Jesús utiliza autoidentificándose, lo cual para la mentalidad judía pues son palabras tremendas, ¿no? Porque y este es uno de los problemas que muchos judíos, particularmente entre los religiosos, entre el liderazgo de la comunidad judía, como los escribas, fariseos, de que un hombre como Jesús se autoidentificara y que se hiciera igual a Dios, pues es algo difícil de poder entender y aceptar, pero es precisamente lo que Jesús nos está diciendo, de que hay una identidad plena entre Él y Dios Padre, quien lo ha enviado, y que Él no ha venido para hacer su voluntad, sino la voluntad de aquel quien lo envió, ¿no? Y esto es central a este mensaje que Él nos da cuando nos dice que yo soy el pan de la vida, ¿no? Porque la vida que Él nos da brota, fluye, sale de esa relación de intimidad y confianza con Él. Y esto es lo que yo creo que muchos de nosotros católicos a veces no entendemos y comprendemos cuando nos atrevemos a recibir la Sagrada Eucaristía, ¿no? Que el recibirlo en la Sagrada Eucaristía nos compromete a identificarnos plenamente, no simplemente a recibirlo como algo piadoso, algo devocional. El consumirlo implica identificarme con Él plenamente. Y esto significa de que Dios en Cristo me cuestiona, me tiene que cuestionar. ¿Cuáles son mis prioridades? ¿Cuáles son los principios fundamentales que guían mi vida, no? Yo creo que tristemente para muchos católicos estas preguntas simplemente no salen y lo dejan simplemente a Cristo en la Sagrada Eucaristía como algo devocional, que no los cuestiona, que no los reta, que no les dice qué es lo que significa para ti estar totalmente identificado con Jesús, con su visión del reino. Dice: el que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero como ya les he dicho, me han visto y no creen. Me han visto y no creen. Todo aquel que me da el Padre viene hacia mí, y al que viene a mí yo no lo echaré fuera, porque he bajado del cielo. Aquí una referencia a la preexistencia, o también al nacimiento por medio del Espíritu, ¿no? Pueden ser tomadas estas palabras de Jesús en diferentes formas, pero definitivamente una de esos significados es la referencia a la preexistencia de Jesús, lo que el evangelista Juan nos da en el primer capítulo. Y también en ese primer capítulo Jesús o el evangelista Juan nos dice que aquellos que Dios atrae, aquellos que creen en el Hijo de Dios, nacen del Espíritu. Y este nacer del Espíritu no por motivación humana, no por deseo humano, sino por voluntad de Dios Padre, ¿no? Y esto es parte también que entra en el significado de estas palabras. Y al que viene a mí yo no lo echaré fuera, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y continúa el evangelista diciendo: y la voluntad del que me envió es que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el último día. La voluntad de mi Padre consiste en que todo el que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna.
Nuevamente aquí, por vida eterna, no está hablando solamente de lo que sucederá después de la muerte. Por vida eterna, Jesús aquí nos quiere decir que es vida eterna que ya se puede vivir, se puede encontrar en el tiempo, en el tiempo y el espacio donde existimos, porque es en la fe, es en la identificación, es en el hacer nuestro a Jesucristo que esta vida eterna ya empieza, porque el reinado de Dios viene sobre nosotros, se apodera sobre nosotros y nos redefine de lo que significa ser un hijo, una hija de Dios, donde Dios nos planta para dar frutos para el reino de Dios. Así que la vida eterna no es algo simplemente algo que sucederá después de la muerte. Ya en esta vida, ya en el tiempo y el espacio tenemos las primicias cuando se lleva a cabo la fe, cuando se vive la fe, cuando se lleva a cabo esta identificación con la totalidad. Y estas son palabras importantes, con la totalidad de Jesús, no simplemente con lo que me interesa que escoja una cosa y rechace a otras, ¿no? Y este conocimiento de Jesús es un proyecto de vida. No es algo que simplemente lo leemos, no simplemente es algo que alguien me comunica, ¿no? Es algo que uno tiene que vivir e ir profundizando. Y nunca podemos llegar a decir, quizás, simplemente por nuestra propia capacidad de intelecto, de que ya lo he conseguido porque lo he leído, porque lo he pensado, meditado mucho. No, a últimas es una gracia de Dios, una gracia que hace posible esta identificación con Él. San Pablo habla de que Él ha llegado a ese punto en que ya no es Él quien vive, sino que Cristo quien vive en Él, ¿no? Es un ideal bellísimo. ¿Fue realidad para Pablo? Quizás, ¿no? Pero Dios quiera de que también pueda ser realidad para nosotros, llegar a ese punto en que seamos tan transparentes que ya solamente sea la presencia de Dios que vive en nosotros. Pero repito, este es un proceso de vida. Y simplemente reducir a Jesucristo a la Sagrada Eucaristía, yo creo que es un reducir a Jesús a algo que, por lo menos en este Evangelio de Juan, lo que él nos dice acerca de que es el pan de vida, va mucho más allá de la Sagrada Eucaristía. Y repito, tristemente para muchos católicos, la Sagrada Eucaristía simplemente la han reducido a una devoción, algo espiritual, pero que no toca de pies a tierra, porque no los conecta con la totalidad y la plenitud de Jesús. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.